Las tarifas recientes del presidente Donald Trump han generado una gran polémica en Occidente acerca del impacto y las consecuencias que puedan tener. Los desastres que pronostican algunos desataron un verdadero tornado de titulares a través del cual es muy difícil de ver qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar. Pero para entender lo que va a pasar, nada mejor que mirar a lo que ya pasó, porque estas tarifas no son algo nuevo y nada más fiable para eso que ver los números oficiales. Vamos a comenzar con la Unión Europea. En octubre de 2019, Estados Unidos impuso aranceles de un 10% a aeronaves y 25% a productos agrícolas. En marzo de 2020 aumentó el arancel a aeronaves al 15%. Y en marzo de 2021, Estados Unidos y la Unión Europea acuerdan suspenderlos por 5 años. ¿Qué pasó en ese periodo? Vamos a verlo. Estas son las importaciones y exportaciones que Estados Unidos hizo a la Unión Europea desde 2014 hasta 2024. Este es el periodo de las tarifas. Como pueden ver, casi no hubo cambios, lo que quiere decir que ninguna de las dos economías colapsó, ni se vio severamente afectada, ni nada de eso. Pero también podemos ver que la diferencia entre importaciones y exportaciones favorece a la Unión Europea en forma creciente. Vamos a seguir ahora con Canadá. En 2017, Estados Unidos impuso tarifas de entre un 9 y un 18% a la madera blanda canadiense. Estas tarifas siguen vigentes hasta el día de hoy. En 2018 impuso tarifas del 25% al acero y 10% al aluminio canadiense, pero en 2019 las eliminó. Y aquí vemos las importaciones y exportaciones que hizo Estados Unidos a Canadá. Este es el periodo de las tarifas. Tampoco vemos grandes cambios y también vemos que la diferencia es favorable a Canadá. Ahora vamos con México. En 2018 Estados Unidos le impuso una tarifa del 25% al acero y un 10% al aluminio, pero las levantó en 2019. ¿Qué impacto tuvo en las importaciones y exportaciones que hizo Estados Unidos a México? Nuevamente, como vemos, no hay cambio y también vemos que México le vende mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a México. Y finalmente vamos a ver la situación con China. En esta tabla vamos a ver las tarifas que le impusieron, los periodos y qué tipo de productos fueron tarifados. Ahora vamos a ver los números. Lo que vemos es que el mercado logró absorber el sobrecosto de las tarifas y retomó su consumo habitual. Esta baja que vemos en 2023 es por la recesión que hubo en la economía estadounidense. Y también, como vemos, China le vende mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a China. Pero también hay que reconocer que esta vez puede haber algún tipo de afectaciones, pero no al extremo que se anuncia. Vamos a ver por qué. Estas son las tarifas que Trump ya implementó desde el 1 de febrero. Hay otras que están anunciadas, pero todavía no entraron en vigor. Esto es importante porque la exención de minimis sigue vigente para las compras de cualquier producto a China, a México o a Canadá que no supere los $800. Las únicas excepciones hasta ahora son al petróleo y a la energía que Estados Unidos importa de Canadá y estos artículos que se compren a China. Pero ahora vamos a ver las exportaciones de estos países para poder ver qué impacto tendrían las tarifas en sus economías. Vamos a verlo con los números de las exportaciones de 2023 porque no hubo cambios relevantes en este tiempo. Por lo que vemos, la Unión Europea no va a sufrir ningún tipo de consecuencia significativa. Si bien el 18,3% de sus exportaciones van a Estados Unidos, el acero y el aluminio son menos del 2% del total de sus exportaciones. México y Canadá tienen el panorama un poco más complicado. Como vemos, más o menos 3/4 partes de sus exportaciones van a Estados Unidos y, si bien el petróleo y la energía de Canadá están exonerados, no hay dudas de que las tarifas van a tener un impacto en sus economías. Pero como vemos, ya se pusieron a renegociar y sin dudas la intención de Trump era esa, porque como ya ha demostrado, así como impone las tarifas, luego las puede quitar. En el caso de China la cosa se pone más interesante, porque ambos países tienen una relación de interdependencia entre ellos. Es decir, ambas partes tienen margen y poder para renegociar y para buscar alternativas. La palanca de negociación de Trump es la exención de minimis y la palanca de negociación de China son varias medidas que ya viene implementando de a poco, como reducir la dependencia del mercado estadounidense, colocar centros de distribución en Estados Unidos para optimizar los costos logísticos, seguir deshaciéndose de sus bonos de deuda estadounidense y otras pequeñas medidas que podrían generar grandes molestias en mediano y largo plazo. Y para terminar, vamos a ver si esto puede tener el impacto en la inflación que tanto se anuncia. Esta es la curva de inflación de los últimos 10 años. La inflación promedio de este periodo fue de 2,77.
Y si se quita el periodo que va de abril de 2021 a mayo de 2023, el promedio es de 1,99. ¿Qué empujó realmente la inflación en ese periodo? La vuelta a la normalidad luego de la pandemia dejó en evidencia varios problemas. Y, en abril de 2021, fue cuando Rusia comenzó a concentrar mayor cantidad de tropas sobre la frontera con Ucrania. Esto, sumado a las sanciones que Estados Unidos le puso a Rusia, dispararon el precio del petróleo. Y esto empujó todos los precios, incluso el de la electricidad, porque el 43% de la energía eléctrica de Estados Unidos se produce con derivados del petróleo y gas natural. Entonces, con todos estos números sobre la mesa, podemos sacar la conclusión que el disparador de la inflación o el deterioro de la economía no van a ser las tarifas. Lo que va a disparar la inflación y generar una nueva recesión es la guerra en Medio Oriente, que sin dudas va a volver a disparar los precios del petróleo. Y está claro que a esta altura todo ese conflicto es un tren que va a descarrilar seguro y que va a ser un desastre mundial, con Israel como locomotora y Estados Unidos como vagón de tender echando carbón al fuego. ¿Será por eso tal vez que los europeos y los demócratas están tan interesados en hacernos creer que las tarifas son las culpables de todo? Porque ellos también son parte de ese tren.